Hola, buenas. Hoy voy a hablar acerca de los mecanismos de hipersensibilidad, reacciones retardadas. Dentro del módulo de inmunología de este año del 2024, mi nombre es Rocío Tordesilla y soy inmunóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Los contenidos de esta clase vamos a hablar acerca de una introducción de lo que es la alergia, que llamaba lo antiguo, la clasificación antigua, cuál es la nueva clasificación de mecanismos de hipersensibilidad, la clasificación tipo 4A, B y C, la tipo 5 epitelial, la tipo 6 de tipo metabólica y los distintos tipos de mecanismos de hipersensibilidad en una misma enfermedad, para dar un ejemplo de ello. Los estudios diagnósticos, cómo se tratan estas enfermedades y conclusiones finales. Entonces, ¿cómo definimos alergia? La alergia se ha definido en forma histórica como esta reacción de hipersensibilidad frente a lo extraño, ¿ya? Siempre se ha planteado que el rol de los linfocitos TH2 en los mecanismos de hipersensibilidad es fundamental, dado por la secreción de interleuquinas de tipo 4, 5 y 13 y su rol dentro de los eosinófilos. Sin embargo, también sabemos actualmente que los tipos TH1, tales como los macrófagos, y los TH3, que participan también con el TH17, también participan dentro de estos mecanismos de hipersensibilidad. ¿Cuál es la clasificación de las reacciones? Se plantean como, según el tiempo de instalación, podemos decir como inmediatas o tardías. Aquellas inmediatas son todas aquellas que se presentan en menos de una hora, que son todas las IgE mediadas y que son las que se hablaron en la otra clase dada por la doctora Charafia. En cambio, yo voy a hablar acerca de los mecanismos de hipersensibilidad de tipo retardado o acelerado o no inmediato, que se plantean dentro de las primeras más de 1 a 6 horas después. Dentro de ello está toda la urticaria retardada, el exantema maculopapular, exantema fijo medicamentosos, todas las SCAR que se le llaman, que son estas reacciones severas a drogas, tales como el Steven Johnson, la necrolisis epidérmica tóxica, el DRES, la pustulosis exantemática aguda, el SDRIFE, que es una reacción de tipo en pliegue, vasculitis, citopenia, nefritis, hepatitis, neumonitis. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de hipersensibilidad? Mediados en el año 2003 se plantearon estas reacciones, la reacción modificada del Helicums que se había hablado antiguamente en los años 90, después se clasifica esta en el 2003, donde se abre la clasificación tipo 4, se divide en cuatro tipos, que es la 4A, 4B, 4C y 4D. Ya se mencionaron las tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3 en la clase anterior. Y ahora vamos a hablar acerca de la tipo 4A, B, C, D, pero modificadas. Si se fijan en la 4A, se plantea que el macrófago es la célula efectora, en la 4B el eosinófilo es la célula efectora, en la 4C es el linfocito T y en la 4D es los neutrófilos. Sin embargo, ahora vamos a ver que en la nueva clasificación, que está aquí, que en las células mediadas, en la 4A se juntan los macrófagos con los linfocitos T. ¿Ya? Entonces ahora hay una clasificación que media las reacciones de hipersensibilidad mediadas por anticuerpos, ya sea la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que ya las mencionaron en la clase anterior, y las reacciones mediadas por células, que son la 4A, la 4B y la 4C. En la 4A podemos ver que las células efectoras son los macrófagos formando granulomas, mediados por la activación de las TH1, de las células linfoides de tipo 1, los citotóxicos, los natural killer, donde secretan interferón gamma, TNF-alfa, granzimas y perforina. Y existen múltiples enfermedades que tienen este tipo de mecanismo. En cuanto a la tipo 4B, es más bien dada por la T2 o la TH2, las células linfoides innatas de tipo 2, las natural killer también, dentro de los cuales secretan interleuquina 4, 5, 9, 13, 31, donde los efectores van a ser los eosinófilos, los linfocitos B, los mastocitos, los basófilos. Y en la 4C podemos ver los T3, dentro de los cuales los efectores son los neutrófilos, pero los que se activan son los TH17, secretando interleuquina 17, 22 y 23, y donde también podemos ver otros tipos de enfermedades como ejemplo.
¿Ya? Y también vamos a hablar acerca de los mecanismos mediados por tejido, dentro de los cuales están los tipos 5 que es el rol epitelial, y el tipo 6 que es el metabólico. Entonces, ¿por qué creen que conocer la fisiopatología de las enfermedades alérgicas es importante? Pues la idea es que hagan clic al código QR para que respondan esta pregunta, si acaso esta es porque es importante porque está dentro del currículum de ustedes, para saber por qué se producen, para saber cómo tratarla o acaso no es importante. Entonces, para que ahí hagan clic y y puedan responder y así yo ver después las preguntas. Entonces, la tipo 4A es aquella mecanismo de hipersensibilidad donde la célula dendrítica, donde capta este apteno que se una a una proteína propia, y esta respuesta de la célula dendrítica le va a ir a presentar a un linfocito T naive que se va a ir al linfocito T naive que se va a ir a diferenciar a un TH1 diferenciado por esta interleuquina 12 y interleuquina 23 que le secreta a la célula dendrítica, y este TH1 va a ir a secretar interferón gamma y TNF alfa, que va a activar este linfocito T citotóxico para que libere perforinas y enzimas y produce destrucción de, por ejemplo, el epitelio. Y esto es el rol que tiene a nivel, por ejemplo, de las reacciones de hipersensibilidad a drogas, el NET y el Steven Johnson, ¿ya? Entonces, este TH1 también puede migrar, en el caso que no esté, por ejemplo, en la piel, pueden migrar hacia el tracto gastrointestinal y producir un daño epitelial mediado por la secreción de IgA y IgG, o también la TH1 puede ir hacia el pulmón dando la neumonitis por hipersensibilidad, formando los granulomas, ¿ya? Pero también se pueden activar los TH2 y pueden ir por medio de este cambio de isotipo, y pueden también los linfocitos T citotóxicos activar interferón gamma, TNF alfa, formando también granzima y produciendo la remodelación a través de la apoptosis. Este rol se puede dar tanto en la dermatitis atópica como en el asma. Entonces, hay ejemplos de hipersensibilidad de tipo 4A, la dermatitis de contacto alérgica, la fase crónica de neumonitis por hipersensibilidad, el asma, la enfermedad celíaca, la alergia a fármacos como el eritema multiforme, el síndrome de Steven-Johnson o la necrolisis epidérmica tóxica. Entonces, la dermatitis de contacto tiene una fase aguda donde se producen estas pápulas, eritemas, vesículas, edema, una fase crónica donde se produce la descamación de la piel, liquenificación y pueden haber fisuras también. La ubicación más característica de la dermatitis de contacto son la cara, manos y puede ser incluso diseminada cuando es vía sistémica. Y la fisiopatología son estos linfocitos TCD8 que van contra los queratinocitos, liberan citoquinas y aumentan la inflamación y la destrucción. El eritema multiforme menor se da por estas lesiones en diana que son muy características, que son en gatillo, que se le llama, o en gatillo, y dentro de los cuales las infecciones y los medicamentos representan dentro de ellas el 50 y 50% de las reacciones de la etiología. Entre 1 a 2 semanas por la exposición a drogas se puede dar este eritema multiforme. Las causas pueden ser múltiples como sulfas, penicilina, antiinflamatorios. Estas lesiones son dianas, simétricas, distal, y que van de distal a proximal, o sea, de las manos hacia arriba. Puede darse en palmas, planta, dorso, manos y pies. Y la duración puede ir a 4 semanas. Y con ello, estas lesiones pueden progresar a una reacción más severa como Steven Johnson o NET, que vamos a ver aquí. Por lo tanto, puede haber un eritema multiforme menor o mayor, dentro de los cuales se extiende la extensión de la superficie corporal total, y cuando ya traspasa el 10%, cuando es menos del 10% puede ser un Steven Johnson, cuando es entre un 10 y un 30% puede haber una superposición entre Steven Johnson y NET, y cuando es más del 30% ya es declaradamente una necrolisis epidérmica tóxica que tiene una mortalidad elevada hasta un 30%. El diagnóstico se hace por esta extensión, por si tiene o no compromiso de más o dos mucosas, y el tipo de lesión, que son estas lesiones punto de gatillo, pero son modificadas, ya que en vez de tener dos bordes como esta, que es muy clásica, si se fija, tiene dos bordes. Esta es una lesión más oscura que tiene un centro más oscuro de tipo necrosis y tiene otro centro borde más blanco y tiene otro borde más, o sea, son tres tipos de bordes. Y lo que pasa es que se forman
estas ampollas que después se desprende la piel y es donde se produce la gravedad y el riesgo de infecciones y de mortalidad de estos pacientes. ¿Cuáles son las drogas más frecuentemente involucradas? Antibióticos por lejos y los anticonvulsivantes son parte muy importante de la etiología. Antiinflamatorios, sulfanamida. Cuando se inicia puede ir desde 7 días de iniciado el medicamento hasta 8 semanas post la ingesta de la droga, hasta en un promedio entre un 6 a 14 días lo más habitual. Puede haber un prodromo, un flu-like en 3 días antes de la aparición de las lesiones. Entonces, las tipo 4B son el mecanismo de hipersensibilidad donde un alérgeno es captado por las células dendríticas en un ambiente en donde las células dendríticas migran se diferencian a TH2 o TH9. Estas TH2 pueden ir a los vasos sanguíneos y migrar y también secretar interleuquina 4, 9, 31, donde van a hacer que el mastocito se active y que también tiene un alérgeno ahí pegadito en su IgE pegadita, o también puede estimular a través de la interleuquina 531 al eosinófilo, o también la célula dendrítica a través de la interleuquina 4 puede ir a estimular más aún este TH2 para que siga secretando citoquinas. También se puede activar el linfocito innato de tipo 2, activarlo secretando interleuquina 5 y 13 y activando más aún la célula dendrítica, también activando los eosinófilos. El rol del TH2 también puede secretar interleuquina 31, donde se produce un rol en la inflamación neurogénica, lo que produce el prurito a nivel de la piel. ¿Ya? Entonces pueden estar todas estas células involucradas a nivel del mecanismo tipo 4B, pero más que nada es el TH2, las eosinófilos que van a ir a secretar todas estas radicales libres también mediados por los macrófagos, donde va a ir a hacer un rol a nivel del epitelio. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de la tipo 4B? La fase tardía de la rinitis alérgica, la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, y también la dermatitis atópica por excelencia. Esta enfermedad es la enfermedad más frecuente de la piel. El 80% empieza en la infancia. Puede haber una historia personal y familiar de alergia. El prurito es la principal alteración y es un defecto, se puede dar por defecto en la barrera cutánea y puede haber un inicio y una exacerbación multifactorial de esta enfermedad. O sea, no necesariamente puede ser por un alérgeno, también puede ser por el defecto solo propio de la barrera y esta diátesis atópica que se le llama, que es esta barrera cutánea que tiene un defecto a nivel de la filagrina que permite que todos los alérgenos pasen fácilmente y este defecto puede hacer que se produzca la dermatitis atópica. La clasificación según endotipo, hay una intrínseca que la IgE está normal o una extrínseca en la cual la IgE está elevada y puede haber diferencias a nivel de las presentaciones en edad y en etnias. Las manifestaciones clínicas pueden ser agudas o subagudas o crónicas. La esofagitis eosinofílica es una alergia alimentaria. Los alimentos más comúnmente involucrados son la leche de vaca, el trigo, el huevo, la soya, el maíz y la carne de vacuno. Las manifestaciones clínicas pueden ser adultos alérgicos con síntomas como pirosis, disfagia, sensación de o impactación de los alimentos a nivel esofágico, vómitos y dolor esofágico. El diagnóstico se realiza con una biopsia esofágica que muestra más de 15 eosinófilos o 15 a 20 eosinófilos por campo y su tratamiento se da con inhibidores de bomba protones en altas dosis, corticoides tópicos, también se puede hacer dieta de restricción y puede llegar a usarse biológicos en el caso de que la respuesta no haya sido a los anteriores tratamientos. El exantema papular es lo más frecuente dentro de del mecanismo de hipersensibilidad tipo 4B. Em, el, es la más frecuente, respeta palmas, plantas y cara. Se inicia entre el cuarto a 10.º día por la exposición al fármaco. Se puede dar 2 semanas después de la suspensión. Duración 1 a 2 semanas. Se puede asociar a fiebre y prurito leve y puede ser por penicilina, sulfonamida, fenitoína y AINES. El DRESS, este Drug Rush with Eosinophilia and Systemic Symptoms, se da su sigla, lo describe. Es un rash
que se da frente a la exposición a drogas, que puede ser 2 a 6 semanas por el inicio de la droga, hasta 2 meses de su uso. Se da con fiebre, con síntomas sistémicos tales como adenopatía, puede darse edema periorbitario, exantema poriliforme, compromiso visceral, ya sea con hepatitis, neumonitis, miocarditis, alteración de la función renal, nefritis. El compromiso visceral puede ser 1 o 2 semanas posterior al RAS. La linfocitosis es una linfocitosis atípica, como una mononucleosis like, y hay una eosinofilia. ¿Cuáles son las drogas más frecuentemente involucradas? Los anticonvulsivantes por lejos, la carbamazepina, la lamotrigina y la fenitoína. Pero también pueden estar involucrados los antimicrobianos, tales como los penicilinas. ¿Ya? Antivirales, antidepresivos también, pero debemos recordar que lo más frecuentemente involucrados son los anticonvulsivantes. Esto es una foto de una paciente que, si se fijan, tiene un edema periorofacial, como de esta zona, aquí, y tiene este rash morbiliforme, ¿ya? Con algunas lesiones que son un poco más como oscuras o bien pigmentadas, y eso puede ser, los DRES pueden migrar a Ned y Steven Johnson, sí, puede ser. Las reacciones a drogas no siempre son puras. ¿Ya? La tipo 4C, entonces, esta reacción que se da dentro de la reacción de las células dendríticas, tiene una activación de las células de las T hacia TH17, donde está TH17 a través de la estimulación con interleuquina 6, 21 y TGF-beta, se diferencia la TH17, donde secretan interleuquina 17 e interleuquina 22, donde van a ir a estimular a estos linfocitos innatos del tipo 3, y también los neutrófilos van a ir a activarse por esta interleuquina 17, donde pueden generar estas trap o redes extracelulares donde pueden hacer una respuesta antibacteriana y antifúngica, pero también por la secreción de enzimas y radicales libres pueden hacer necrosis. ¿Ya? Las TH17 pueden migrar al pulmón o también a la piel, produciendo dermatitis atópica. Pueden también darse rinosinusitis crónica con poliposis nasal, asma neutrofílico o pustulosis exantemática aguda. La pustulosis exantemática aguda es la más comúnmente, como de la TH17, son pústulas estériles, se puede dar fiebre, leucocitosis. Los fármacos más frecuentemente involucrados son los antibióticos, sobre todo la aminopenicilina y los macrólidos, pero también pueden haber antifúngicos. Esta particularmente se puede iniciar horas a días, incluso 3 días de usado el fármaco, y la duración puede ir 1 o 2 semanas. La tipo 5, entonces el mecanismo de tipo 5 epitelial, esto es el mecanismo nuevo que se llama, dentro de los cuales los alérgenos o los contaminantes pueden hacer un daño en la barrera epitelial, dentro de lo cual se puede traslocar el microbioma, puede haber una pérdida de la diversidad, o la respuesta inmune puede disregularse, por lo tanto puede hacer un daño tisular a nivel de este mismo epitelio o a nivel de otros tejidos. ¿Ya? Este daño a nivel de la barrera puede desencadenar la secreción de alarminas, tales como el factor de lipopoyetina estromal, interleuquina 33 y 25, donde se van a ir a activar una serie de células como macrófagos, eosinófilos, linfocitos innatos, TH1, TH2, TH17 y mastocitos, donde van a ir a secretar citoquinas, quimioquinas y mediadores inflamatorios, donde van a producir el daño tisular. ¿Ya? Y esto se clasifica, o sea, perdón, se caracteriza también por una falla en las células regulatorias, por lo tanto, una inflamación excesiva. ¿Cuáles enfermedades están involucradas en este mecanismo? Pueden ser explicadas la rinitis alérgica crónica, el asma por este mecanismo epitelial, la dermatitis atópica que ya vimos antes, la rhinosinusitis crónica, el FPI, que es un tipo de alergia alimentaria, la enfermedad celíaca, la esofagitis eosinofílica también. El tipo 6 es el mecanismo metabólico, dentro del cual se sabe que la obesidad influye en el asma por la liberación de mediadores inflamatorios desde el tejido adiposo, e indirectamente estas grasas procesadas y bajos niveles de fibra harían un rol en el asma.
Aumentaría la circulación de mediadores inflamatorios y recuento de neutrófilos y de eosinófilos. Aumentan los niveles circulantes de reactantes de fase aguda, tales como radicales libres, quemoquinas y citoquinas proinflamatorias. Y esto es una sumatoria, es decir, los obesos y asmáticos tendrían un aumento en los mediadores proinflamatorios, inflamación de la vía aérea y modificación del microbioma gastrointestinal, nasal, oral y pulmonar. Por lo tanto, todo aquel paciente que tenga un rol, que tenga un factor metabólico puede hacer una enfermedad alérgica mucho más severa. Entonces, acá está la enfermedad del asma que traspasa todos los mecanismos. Esto es bien interesante, tales cuales la epigenética, la inflamación neurogénica y el epitelio. Puede tener un rol a nivel de los mecanismos patogénicos, pueden ser compartidos. En cuanto, por ejemplo, a los mecanismos TH2 o tipo 4B, también puede haber un rol el del tipo 1. También puede haber un mecanismo mixto, dentro de los cuales puede haber un tipo 1, tipo 2 y también tipo 2, tipo 3. Acá también el rol de los mecanismos no T2, tales cuales el tipo 4C o el 4A, y el tipo 6, dentro del cual el metabólico, o el tipo 7, que es el que se mencionó en la otra clase. Entonces acá se divide como los AMPA respondedores de corticoides van a ser todos aquellos que son los TH2 más que nada, o los T2 y los 4B o tipo 1. En cambio, los que no responden a corticoides son aquellos los no T2, que dentro de los cuales son más que nada los AMPA de tipo TH17 o que tienen un rol a nivel metabólico, los pacientes obesos que no tienen respuesta a corticoides o los pacientes con esta enfermedad exacerbada por años. Entonces, otros ejemplos de enfermedades que traspasan los mecanismos, la rinosinusitis crónica que fue ampliamente mencionada, que acá están los tipo 1, el tipo 4A, B, C, el tipo 5 también con el rol eh, epitelial, la dermatitis atópica con la tipo 1, la tipo 4A, B y C y el tipo 5 también. La alergia alimentaria, dentro del cual el tipo 1, tipo 4A, B, C, el tipo 5 y el tipo 6 también. La alergia a drogas tiene todos los tipos, 1, 2, 3, si se acuerdan la clase anterior, la tipo 4A, B y C y la tipo 7. Entonces, ¿cómo se estudian? En vivo, es decir, el estudio en vivo puede ser test de parche, con la test de parche de batería estándar en el caso de la dermatitis de contacto, pero también se pueden hacer test de parche a inhalante en el caso de la dermatitis atópica. En el caso de la intradermorreacción de lectura retardada con algunos fármacos, los cuales estemos pensando que puede haber un rol de algún fármaco, se puede hacer una intradermorreacción con el fármaco de tipo endovenoso y ver la reacción. O también se puede dar fármacos de tipo provocación oral para ver si reacciona el paciente in vivo. El estudio in vitro incluye el estudio con ELISpot, que es esta técnica donde se produce la liberación de interferón gamma a partir de los TH, TH1. Entonces uno expone los linfocitos del paciente a una droga, dentro de los cuales es una droga sospechosa, y si se produce liberación de interferón gamma, el examen va a ser positivo. También se puede hacer transformación linfocitaria también frente a exposición a algunos fármacos. Estos estudios se hacen a nivel de investigación, ¿ya? Y el tratamiento de los corticoides sistémicos y tópicos, restaurar la barrera cutánea o epitelial y también a través de cirugía, solamente en el caso del rhinosinusitis crónica, la inmunoterapia alérgeno específico, por ejemplo en las IgE mediadas como rinitis, AMBA y alergia alimentaria, en la inmunosupresión o inmunomodulación también, las drogas biológicas dirigidas a T2 y moléculas pequeñas, tales como el dupilumab, el mepolizumab y otras drogas de moléculas pequeñas, como mencionadas ahí, u otras drogas biológicas no T2 y moléculas pequeñas. ¿Por qué creen entonces que conocer la infisiopatología de la enfermedad alérgica es importante? Háganle clic al código QR, entonces estaría dentro del currículum para saber por qué se producen, para saber cómo tratarla o no es importante. Entonces, las conclusiones finales de mi clase es que la nueva nomenclatura viene a incluir a todas las enfermedades de hipersensibilidad y a explicar que una patología no se rige solo por un mecanismo, sino que por varias. Por lo tanto, es muy importante comprender por qué se produce, diagnosticarlas, cómo tratarlas y manejarlas frente a la no respuesta a los tratamientos ya instaurados. Muchas gracias. Ahí está mi mail, por si acaso necesitan preguntarme algo después de la clase. Muchas gracias.